Tenemos, perfecto. Bienvenidos, hermanos, a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas. Estamos contentos de que juntos podemos estudiar la palabra del Señor. Estamos en el tema del vigor espiritual y vamos a hacer la parte 2 de la clase que empezamos la semana pasada, que fue la clase de la oración. ¿Dónde estoy? Déjenme encontrarlo. Aquí estamos. Bien, la oración. Vamos a primero ver Santiago capítulo 5, versículo 16. Nos dice que debemos de confesarnos nuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros para que seamos sanados, dice la palabra del Señor. La semana pasada vimos los consejos que el Señor nos da en cuanto a la oración, que sea individual, que sea privada, que no sea repetitiva. Vimos que el Señor nos pide que nos enfoquemos en las cosas, primero en su Padre, las cosas celestiales, ¿verdad? Adorar a Dios, exaltarlo, reconocerlo, pedir que se haga su voluntad, ¿verdad? Tener una motivación eh, enfocada en Él, ¿verdad? También vimos que eh, la oración debe de ser, tiene ciertos elementos, ¿verdad? Como por ejemplo, rogar, rogativas, peticiones, eso vamos a ver un poquito hoy, pero que da un resultado. El resultado de la oración es llenarnos de la paz de Dios, darnos la visión de Dios, la guía del Señor, ¿verdad? El propósito de la oración es encuadrarnos, es encaminarnos en la voluntad, alinearnos con la voluntad del Señor. Y ahora vamos a ver un poquito más, más detalles de la oración. Tenía aquí, creo que para que vean los versículos que usamos la semana pasada, ¿verdad? Mencionamos la oración modelo del Señor Jesús, ¿verdad? Hablamos un poquito de la importancia de orar de que venga el reino. Ese era el enfoque del Señor Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, que venga el reino del Señor Jesús a la tierra, ¿verdad? Y que también hablando en lo emocional, ¿no? Que aprendamos a perdonar a los que nos han ofendido, ¿verdad? Vimos también que la oración no debe de ser exagerada o no debe ser larga necesariamente, que el Señor escucha eh, los clamores, ¿verdad? Las peticiones, aunque sea una oración corta, ¿verdad? Y también hablamos un poquito acá, voy a moverme acá, donde dice que hay que perseverar en la oración, dando gracias, ¿verdad? Orando en todo tiempo por los siervos. Ese era el último, con eso acabamos la semana pasada, que la oración debe de incluir atención no solamente por las situaciones personales, ¿verdad? Que la oración es un arma, es una herramienta que el Señor nos deja para poder también interceder por otros, ¿verdad? En el sentido de que el Señor, pedirle al Señor, de que el Señor abra puertas para que su palabra alcance a otros también. Aquí Pablo pedía oración por él, para que él pueda, para que dice, leamos, aquí dice, perseverad, Colosenses 4, del 2 al 3, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El elemento de la gratitud es importante en toda oración, no solamente pedir o demandar y exigir, reclamar, sino gracias, 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 gracias por todo lo que eres para nosotros, ¿verdad? Y porque un corazón grato es un corazón sano, un corazón que no, no tiene resentimientos. Cuando la gratitud es un antídoto contra la amargura, es una medicina celestial, el ser grato.
contra el estrés, cuando uno agradece, se enfoca en la gratitud más que en la queja, ¿verdad? Así que por eso el Señor incluye en la oración el elemento de la gratitud. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, está hablando Pablo, el apóstol, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Cada vez que alguien enseña, cada vez que alguien predica, cada vez que alguien evangeliza, es importante que tenga a soldados respaldándolos con oración, que el Señor dé palabras, que el Señor rompa fortalezas de pensamiento contrario a la voluntad del Señor, que rompa con fortalezas de pecado, orando el Señor que use a sus siervos para que la palabra pueda ser sembrada, ¿verdad? Porque a veces hay obstáculos, ¿no? El enemigo pone distracciones, el enemigo pone sueño, el enemigo pone preocupaciones y desvía a la gente de lo importante que es lo espiritual. Así que hay que orar cuando alguien esté predicando, cuando alguien esté enseñando, cuando orar que el Señor ayude a los pensamientos, ¿no? Que para que su palabra avance, ¿verdad? Así que eso pedía Pablo, esa era su petición, oren por nosotros para que la palabra corra, para que se abran las puertas. Hay veces que el sufrimiento abre puertas para que uno pueda hablar del Señor. A veces la gente no quiere saber de Dios, pero cuando hay situaciones adversas, se abren las puertas. Entonces, oren, dice, para que se abran las puertas. ¿Cómo se abrirán? Solo el Señor sabe. En la vida de cada individuo, Dios sabe qué se necesita para que se abra la puerta del corazón, la puerta de la mente, ¿verdad? Por lo general pueden ser necesidades, pueden ser aflicciones, pueden ser enfermedades que el Señor usa para que la persona pueda abrir la puerta a la palabra. Dice, ¿con qué propósito? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo de hablar. Así que eso debe ser parte de nuestra oración, pedir por nuestros líderes, pedir por no solamente líderes gubernamentales, pero líderes espirituales, ¿verdad? Consejeros, hermanos encargados, ¿verdad? De dar la palabra. Y terminamos la semana pasada con Santiago 5:13, que dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. El antídoto, el remedio, la medicina para la aflicción, la tristeza, la depresión, la angustia, es la oración. Porque el problema no solamente es físico, el problema es espiritual. Hay detrás de todo lo que vemos, hay seres que están buscando nuestra destrucción. Eso nos dice la palabra. Y la oración es ellos no soportan que alguien dependa de Dios, que ore con la palabra de Dios. Huyen cuando se menciona al Señor. Así que en eso nos quedamos y hoy, brevemente, porque el tiempo se va rápido y hoy vamos a ver, déjenme, aquí tengo, perdón, sacar la lección de hoy. Aquí está. Es la parte 2 y vamos a ver, ya leímos qué más tiene que incluir la oración. La oración tiene que incluir, bueno, antes de orar, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El Señor da por entendido que cuando hay resentimientos, que cuando hay enojos, cuando hay ofensas entre unos y los otros, no hay sanidad, sea emocional, sea espiritual, no hay una comunión con Dios correcta, porque Dios, las oraciones pueden ser estorbadas. Esto es muy interesante. A veces pensamos que es nomás de pedir y pedir y pedir y que no importa cómo estamos viviendo nuestra vida, no importa cómo hemos tratado a otros. Y el Señor nos dice, hay una conexión entre tu relación con otros y tu relación conmigo. Dice,
Y ahí viene lo que mucha gente conoce de memoria, que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿cuál era el contexto? Que una oración de alguien que está mal con otro no es eficaz. Si es una persona que se la pasa peleando con todo mundo y después llega a la iglesia a orar, el Señor dice, mira, ni siquiera te acerques con tu ofrenda. Primero anda y reconcíliate y de ahí vienes, porque si no, están siendo estorbadas tus oraciones. Y otro versículo que va con ese es aquí en Primera de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos, es un consejo ya aconsejado a las mujeres, pero ahorita es un consejo a los hombres, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. O sea, no veas lo que ven tus ojos, mira más allá. Si tu esposa es creyente, es hija de Dios y va a heredar junto contigo las promesas, va a ser parte del reino. Proyéctate a lo que viene, ¿no? No la veas nomás en este aspecto en lo terrenal, ¿verdad? Y dice, um, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, si maltratas a tu esposa, si no vives con ella sabiamente, no le das honor, no la respetas, ni esperes que tu oración llegue. Va a ser estorbada, o sea, llega como que hay una barrera entre lo que estamos diciendo y la entrada al trono del Señor, ¿verdad? Entonces, importante, ¿cómo debe de ser la oración? Debe ser un reflejo de nuestro estado espiritual. Orar por otros, eso habla de preocupación, habla de eh, no hay egoísmos. Cuando una persona lo primero que empieza, te pido por mí, por mí, por mí, y lo que yo quiero y lo que no quiero, o sea, es todo un enfoque en lo personal. El Señor nos enseña a orar por otros para que seamos sanados. O sea, nos está quitando egoísmo de nuestro corazón, está quitando vanidades de nuestra mente, porque estamos enfocados en otros. Es el mejor antídoto contra todo, todo aparición del yo, ¿verdad? Ahora, la oración es un arma, ¿verdad? Y obviamente el Señor nos está enseñando cómo usarla, ¿verdad? Cómo aplicarla a nuestras vidas. Muchas veces no pensamos que la oración es parte de la armadura, porque pareciera que quedó al final, ¿no? La gente normalmente se enfoca en el casco de la salvación, la justicia, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, pero miren, en el versículo 17 incluye en esa porción se incluye la oración. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esos son los últimos elementos de la armadura. Y ahí viene en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, es parte, la espada es el arma de ataque, ¿verdad? De ofensiva, pero la oración es una arma de defensa, ¿verdad? Podemos defendernos del miedo, podemos defendernos contra la duda, defendernos contra las mentiras, orando la palabra de Dios, o sea, atacando con la espada y al mismo tiempo defendiendo, cubriendo nuestra mente y nuestro corazón con la presencia del Espíritu. Por eso dice aquí, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Sabemos por la palabra de Dios que el Espíritu Santo está orando con y por nosotros cuando nosotros oramos. Él le arregla nuestra oración, la acomoda y nos alinea con la voluntad del Padre. Él intercede con gemidos indecibles, llora
O sea, gemir es hacer sonidos de dolor, él está eh, llorando, está intercediendo por nosotros, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo. Y eso está sucediendo cuando oramos. No nos damos cuenta, pero hay una acción espiritual en medio de esa conversación que tenemos con Dios. ¿Verdad? Así que dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está otra vez, ¿no? No solamente enfocarnos en nosotros, en lo que yo quiero, pero orar por todos los hermanos, a acordarnos, el Señor sabe las necesidades, Él no necesita que le recordemos a Él. Él lo que quiere es que nos desprendamos de actitudes de egoísmo y de vanidad al enfocarnos en otros. Versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Otra vez, el énfasis de que en la oración debemos de acordarnos de pedir que se abran las puertas para que la palabra sea predicada y pedir por los siervos que sirven al Señor. Bueno, vamos a ver otra cosa que es necesaria, es necesario tener en la oración. Lucas 18, 9 al 14 nos habla de una parábola muy conocida, la parábola del fariseo y el publicano. Fariseo, sabemos, es un religioso, un sacerdote, alguien prominente, de mucho conocimiento bíblico, alguien admirado en los medios, como alguien que es espiritual, el fariseo. El publicano nos habla de una persona que es mundana, en otras palabras, una persona que estafa, que se aprovecha. La profesión era quitarle el dinero a los judíos como los impuestos, hacer trampa, andar viendo cómo saca ventaja de la situación. Son dos personajes completamente de un lado al otro, ¿verdad? Uno muy aparentemente muy espiritual y el otro aparentemente muy carnal, muy lejos de Dios. Pero Dios no ve como nosotros vemos. Y dio esta parábola, dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, el problema aquí es el pensamiento en la persona de que todo lo puede, de que no necesita de nadie, que puede salvarse a sí mismo. Y lo más triste, dice aquí, que menospreciaban a los otros. O sea, tenía una idea de que yo estoy bien, tengo mi religión, yo hago esto, hago lo otro, los otros están mal, ¿verdad? Y dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, acuérdense que el Señor nos dice que cuando oremos debemos de encerrarnos en nuestro cuarto, no ser muy escandalosos, no buscar que nos vean, sino hacerlo un poco, es más bien hacerlo en privado, ¿verdad? Pero aquí vemos el contraste, el fariseo se para que lo vean, ¿no? Dice, pero oraba consigo mismo. O sea, su oración no estaba llegando a ningún lado más que en su mente, ¿verdad? Y dice, miren lo que dicen, Dios, aunque se está dirigiendo a Dios, pero ante los ojos de Dios no salía de su propia imaginación. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era su oración. O sea, yo soy así, yo soy asá, no, se comparaba con otros, ¿verdad? Y presumía de las cosas que hacía. Esa era su oración y muchas personas tienen ese estilo de orar. Aunque pareciera increíble,
de que pueda haber personas, pero sí las hay, ¿verdad? Que vienen en su propia autoridad a orar diciendo, te reclamo esto, te demando esto, yo decreto esto, en el yo hago esto, porque yo me merezco esto, porque yo hago el otro. Am, es la realidad de nuestros tiempos también. Hay gente que se siente con la autoridad de exigir y de ordenarle a Dios. Y Dios dice, esa oración te quedó ahí mismo, en tu mente, en tu imaginación, ¿verdad? Porque ¿qué se necesita para entrar ante el trono? Se necesita entrar en el nombre de Jesús, no en nuestra autoridad, sino en los méritos, en la sangre, en el nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesús. Y para hacer eso, se necesita reconocer nuestra condición. Pecadores, no necesitamos, no podemos entrar ante la gloria de Dios si no fuera por Jesús. Él es nuestro, el que nos cubre, Él es el que nos da permiso y da la autoridad para entrar en su nombre ante el Padre. Pero aquí está el otro hombre, el publicano. Dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, como diciendo, ten misericordia. Yo sé que no me merezco, ¿verdad? Pero en tu bondad, en tu gracia, ¿no? Por quién tú eres, le está diciendo, por quién tú eres, porque tú eres bueno, porque tú has hecho, me has mostrado tanto amor en Cristo Jesús, por quién tú eres, llego a ti. Y el Señor Jesús les dice a la gente que oía esta historia, dice, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Uno de los elementos primordiales para la oración es la humildad, porque requiere humildad depender exclusiva y solamente en Cristo Jesús, que se haga tu voluntad, que venga tu reino, o sea, no mi reino, no lo que yo quiero, sino el tuyo. Enfocarme en tu gloria, no la mía, ¿verdad? Y eso es ser humilde, reconocer que nosotros no somos nada y Él lo es todo, ¿verdad? Y esa es una oración eficaz, dice el Señor. Él salió premiado, salió declarado justo, salió bendecido, salió lleno, salió perdonado, salió eh, en gran abundancia espiritual, mientras que el otro que tanto se tenía visiblemente, porque era verdad, no es que estaba mintiendo, él ayunaba 2 veces a la semana, daba muchas cosas, hacía mucho, sabía mucho, pero eso no le impresiona al Señor, porque tenemos que venir en el nombre de Jesús. Bien, avancemos aquí. Miren la seguridad ya sabemos que la oración es un arma poderosa en Dios para cambiarnos. Es un arma poderosa en el Señor Jesús para detener eh, el avance del enemigo en nuestra vida, porque nos pone en nuestro lugar. La oración nos corrige, nos hace enfocar en otros, la oración nos cambia, ¿verdad? De actitud, nos cambia uh, de manera de ser. Hemos visto también la importancia de estar a cuentas con el Señor para poder orar, obviamente en el trato con los que nos rodean, ¿no? Perdonarnos y orar también por otros. Ahora, esta es la garantía que tenemos. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Justo siempre es una referencia al que ha sido declarado justo. Justo no hay ni uno, pero uno dice la palabra que todos hemos pecado. Pero en Cristo Jesús podemos ser declarados inocentes, declarados perfectos, como que si nunca hemos pecado por la sangre de Cristo, por la muerte, la resurrección del Señor, nuestra dependencia en esa verdad, nuestra fe en esa verdad
nos habilita para estar en otra categoría, ser santos, ser separados por el Señor para Él, ¿verdad? Justos. Los ojos del Señor están sobre sus hijos, están sobre los que se han arrepentido, los que han visto a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor está pendiente, ¿no? Está la línea abierta constantemente, ¿no? No hay sonidos de ocupado, ni una grabadora que diga deje su mensaje, no me encuentro, pero le regresaré la llamada tan pronto sea posible. No, el Señor está atento y sus ojos, dice, están sobre nosotros. Nos está viendo, nos está cuidando, nos está guiando, nos está protegiendo, ¿no? Y dice, sus oídos están atentos a nuestra voz, ¿verdad? Es como un papá, ¿verdad? Uno reconoce la voz de sus hijos y los reconoce aunque estén en medio de muchos niños o jóvenes en cualquier reunión, los ojos van directo al que amamos, ¿verdad? Es fácil de identificarlo y nuestros oídos están afinados a la voz de nuestros familiares, ¿verdad? Es algo natural y el Señor usa esa ilustración para decir, yo también. De mí sale eso, ¿verdad? Que yo, dice, estoy atento, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, no hay bendición para ellos. Es importante la confesión, el arrepentimiento y la dependencia en Cristo Jesús para que ellos puedan tener ese privilegio. Es un privilegio que tenemos nosotros, que Dios nos escucha porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ve a su Hijo, escucha la voz de su Hijo cuando nosotros clamamos a Él en el nombre de nuestro Señor Jesús. Romanos 10.1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Aquí esto cambia un poquito el tema en cuanto por quién más debemos de orar. No solamente los unos por los otros, confesarnos las ofensas, orar por los santos, orar por los siervos, orar por que la palabra corra, ¿verdad? Pero Pablo nos enseña que debemos de orar por la salvación de Israel. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La incluir en nuestras oraciones que haya paz en Israel, que venga el príncipe de paz, porque estamos clamando que el Señor cumpla su promesa de regresar otra vez a libertarlos, ¿verdad? Estar atentos. Y ahorita, hermanos, que estamos viviendo en tiempos admirables, profecías desarrollándose enfrente de nuestros ojos en el mundo internacional. Ahorita los Emiratos Árabes están en guerra contra una sección de extremista islámica y se están bombardeando, se están dando cosas tecnológicas admirables. Precisamente entré tarde a la clase porque con las hermanas aquí antes de irnos en vivo, estamos siempre conversando y analizando y viendo la situación tan delicada como está. Irán el viernes hizo un pacto con Rusia por 20 años para ayudarse. Ezequiel 38 nos habla de las naciones que se van a asociar y apoyar para irse en contra de Israel. Y lo estamos viendo en desarrollo en vivo y en directo. Estados Unidos está por irse a esta guerra contra Rusia junto con todos los países aliados para defender a Ucrania. Y el Señor, bueno, nos dice, incluye en tu oración, ora por los gobernantes, ora por los líderes, ora por Israel, incluye a Israel, que el Señor los salve, porque eso profetizó el Señor, que iba a haber un remanente, que Israel iba a ser salvo como nación, pero obviamente sabemos que tiene que venir un holocausto contra ellos, tiene que venir una guerra. ¿Será la tercera? ¿Será la cuarta? No sabemos en cuanto a cómo el Señor permita que se desarrollen las cosas, pero la situación es delicada y cuántas veces ni siquiera nos acordamos de ellos, ¿no?
es el pueblo de Dios y el Señor necesita a ese pueblo para establecer su reino. O sea, lo escogió para que a través de ellos venga el Mesías y a través de ese pueblo venga su reino. Y a veces pensamos en Jesús como el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ¿dónde va a establecer él su reino? En Israel. Tiene que haber un Israel y el mundo espiritual satánico quiere destruir para que no venga el Rey de Reyes. Y nuestra visión siempre tiene que ser, necesitamos a Israel, necesitamos apoyar a Israel, necesitamos orar por Israel, que venga el Rey de Reyes, que venga el Príncipe de Paz, que sean salvos ellos para entrar al milenio, ¿no? A este tiempo especial. Muy bien, vamos a terminar con estos dos hermanos. Primera Timoteo 2, del 1 al 6 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Aquí como que se hace un solo paquete de todo lo que puede incluir en una oración, ¿verdad? Las peticiones, los ruegos, las acciones de gracias tiene que haber ahí. Y dice, por todos los hombres. Ahora, no solamente orar por los santos, los justos, los hermanos, orar por los líderes, orar por los siervos, orar por Israel, pero orar por el mundo, orar por nuestros vecinos, orar por nuestros compañeros de trabajo, por el jefe. A veces nos quejamos, pero nunca lo hemos puesto en las manos del Señor. Y eso es muy importante. El Señor dice, oren por todos los hombres, oren por los enemigos, oren que el Señor tenga misericordia. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, a lo mejor no vivimos quieta ni reposadamente porque no pedimos por los líderes. Generalmente los líderes son atacados, son criticados, son cuestionados, pero el Señor dice, ora por ellos, ¿verdad? Pide por ellos. Dice, porque esto es bueno. No estar criticando, juzgando, condenando a la gente, ¿verdad? Sino rogando por ellos, que el Señor les abra el entendimiento, abra los ojos espirituales, hablan del corazón, que el Señor haga una obra especial en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, empezar desde nuestra Jerusalén, ¿verdad? Nuestra cuadra, ¿verdad? En nuestra ciudad, en nuestro estado o provincia, como quiera que le llamen, departamento, cada país llama diferente a las secciones, el estado, y de ahí irnos ampliando, ¿verdad? Nuestra nación, nuestra sección, ¿verdad? Nuestro continente, el mundo, y incluir a Israel también. Y de ahí dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, la oración tiene que ser que el Señor los alcance con la verdad de Cristo Jesús, ¿verdad? Que no se pierdan, que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la verdad de Dios. Bueno, mucha gente dice, esta es mi verdad, esa es tu verdad, pero hay una sola verdad, la verdad de Dios. Y él dice, solo hay un Dios y un solo Salvador, Jesucristo, Jesús el Cristo, el Mesías, el Rey que se hizo hombre, ¿verdad? Se encarnó, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Las evidencias ahí están, los hechos ahí están, está en el corazón de la persona recibirlos, abrazarlos, creerlos, ¿verdad? Para ser salvos, ¿no? Y hay que orar por eso, que el Señor alcance a los que nos rodean, ¿verdad? Y primera de Pedro 4:7 dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos de orar de esa manera? Porque el fin de todas las cosas se acerca.
este mundo no va a durar para siempre. Hay un plan divino, hay una fecha de caducación para los gobiernos. Hay, hay, hay un fin. Y el Señor dice, el fin de las cosas se acerca. Sed pues sobrios, no como un borracho, ¿no? Que anda, que no se puede ni parar o no se acuerda. Sobriedad habla de estabilidad, firmeza, ¿no? Estar enfocado en lo que debemos de estar enfocados, no perder el tiempo en lo que es pasajero, ¿verdad? Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Más ahora que vemos que el fin de las cosas se acerca. Obviamente, tienen que venir los últimos 7 años de un gobierno mundial y ahí se acaba con lo que conocemos como los gobiernos humanos y vendrá el gobierno, el reino milenario de Jesús. O sea, todavía a la tierra le quedan 1000 años y 1007 años si el Señor viene hoy y nos lleva. O sea, falta. Pero no mucho, no falta mucho para que se acabe el mundo como lo conocemos en cuanto a los gobiernos humanos, los países, cómo existen ahorita. Y vamos viendo los cambios tan reales que se están dando en, nuestro, en nuestro tiempo, ¿no? Algo va a pasar en Europa, algo está pasando en el Medio Oriente, algo tiene que pasar de nuestro lado también. Así que sobrios, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, inteligentes, viendo cómo los tiempos, reconocer los tiempos y las sazones, dice la palabra, que no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de alzar nuestros ojos al cielo y saber que nuestra redención está cerca, preocuparnos por los que faltan, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, ¿verdad? Nuestras emociones, enfocarnos en Él y aprender a orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor porque nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Dice, nos ha dado todo lo que necesitamos para la piedad y para la salvación. Amado Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús para exaltar tu nombre, porque no hay nadie como tú. Tú eres el único Dios verdadero, el Todopoderoso de Israel, el, el guerrero de Israel. Señor, te damos gracias porque tu palabra se cumple. Tú nos has revelado tus propósitos en Cristo Jesús. Gracias por una salvación tan grande que tenemos en Él. Sabemos que este mundo no es nuestro hogar. Sabemos que de ti esperamos una patria. Esperamos, Señor, una habitación nueva, Señor, donde no habrá más muerte, no más pecado, Señor. Ah, gracias, Señor, por tantas promesas hermosas, Señor, preciosísimas promesas, Señor, en Cristo Jesús. Padre, oramos que venga tu reino, Señor, que tu palabra, Señor, alcance a más personas. Señor, que el poder de tu presencia, Señor, cambie, restaure, salve a los que faltan, Señor. Pedimos, Señor, que tú protejas a tu pueblo del enemigo, Señor, que no solamente al pueblo de los creyentes, pero a tu pueblo Israel, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra dice que vas a levantar a 144,000 predicadores para que los despierte a la verdad de su Mesías. Señor, gracias porque tú nunca nos dejas. Tú peleas hasta el fin por nosotros, Señor. Padre Santo, exaltamos tu sabiduría, tu poder, tu gracia, tu bondad, Señor. Solo tú eres bueno, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe, ayúdanos a ver a nuestro prójimo, amarlo
y a preocuparnos por ellos, Señor. Padre, pedimos que tu palabra corra, Señor, y que siempre la guardemos en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y todo esto pedimos y damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.